Muy buenas tardes, mis amados hermanos y hermanas en Cristo. Qué bueno es poder ingresar a Mensaje de Amor para Salvación. Les saluda a su siervo Carlos Andrés Mejía Avendaño desde Colombia. Me da alegría, me da mucha emoción, gozo de poder entrar nuevamente a la página radial de Mensaje de Amor para Salvación. Pero a la vez me da tristeza también porque no lo puedo hacer por el Facebook Live. Entonces pido oración para que el Señor pueda dar la oportunidad de tener recursos y poder arreglar mi computadora o mi laptop, ya que pues no se puede hacer por la laptop todavía. Entonces les damos la bienvenida a nuestros hermanos y hermanas que ingresan a esta hora de la tarde, jueves, desde acá de Colombia, Medellín, Antioquia, hasta donde usted esté. Le mandamos un abrazo fraternal, un ósculo santo y un apretón de manos. Este es su siervo Carlos Andrés Mejía Avendaño. Vamos a seguir estudiando el tema que estudiamos los días jueves a las 2 de la tarde, el tema de evangelismo personal. Estamos viendo acerca del tema del tacto, que es un tema bien interesante, un tema en el cual usted y yo como cristianos pues comprendemos, entendemos, y Jesucristo nos enseña en su palabra de cómo ir a hablar a las personas. Hemos terminado un tema en el día de ayer hablando del sembrador salió a sembrar, y nos hablaba acerca también de varios puntos importantes cuando uno va a evangelizar, cuando uno va a predicar el evangelio. En esta tarde quiero invitarle a que hagamos una oración. Después de la oración quiero colocar un himno que monté acá para que podamos cantarlo. Seguro que usted lo sabrá, es el himno de Sembraré la simiente preciosa. Pero entonces vamos a orar, vamos a poner allí. Después del himno entonces volvemos nuevamente al estudio que tenemos en esta tarde de evangelismo personal, como dice la palabra de Dios. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. También nos dice Jesucristo, allá en Marcos 16, 15 y 16, donde nos dice el Señor Jesucristo, enseñando a los discípulos, pero a nosotros también, como cristianos, de ir a predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y por todo el mundo. Entonces vamos a orar, hermanos y hermanas. Bienvenidos, muy buenas tardes, espero que estén muy bien, que todos estemos bien, haciendo la actividad correspondiente, sea en el hogar, sea en el trabajo secular, haciendo algún estudio, visitando a alguien, llamando a alguien, haciendo cualquier tipo de labor. Gracias al Señor nos permite en este día y en esta tarde. Vamos a orar, hermanos y hermanas. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta tarde, gracias porque nos permite tener la fuerza, el poder, seguir perseverando en su doctrina, seguir fieles en sus mandamientos. Gracias porque eso solamente es posible a usted, quien es nuestro Padre Celestial, nuestro Dios eterno desde la eternidad, nuestro Dios de dioses, Señor de señores, nuestro Padre es Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, quien nos da la oportunidad a través de su Hijo Cristo tener la salvación, tener la vida, gracias a su Hijo Cristo, quien edificó la iglesia, que Él mismo es el arquitecto, la cabeza, que nos ayuda a ser más que vencedores, quien es nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro intermediario, sumo sacerdote, nuestro abogado, nuestro Señor, Dios de dioses, Señor de señores, Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, el cual mandó a nuestros corazones el Espíritu Santo, el cual aclama Abba Padre, el cual es el intercesor, el cual es el que nos guía. Gracias por que es también poderoso, es omnisciente, omnipresente, es Dios. Gracias por la deidad completa, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Gracias por la oportunidad en este día de tener no solamente vida espiritual, sino vida física, de permitir orar, de permitir adorar, de permitir leer la palabra, de permitir hacer muchas labores en el hogar, en la parte secular, en la parte espiritual. Gracias por la iglesia en el mundo entero. Gracias porque nos enseña a través de su palabra cómo predicar el evangelio, cómo ir a las calles a enseñar a las personas, a invitarlas a que se reconcilien para con usted, a enseñarles o a mostrarles a las personas acerca del tiempo que usted ha dado para que cada hombre y mujer entiendan o entendamos la oportunidad que tenemos de vida, para que cada hombre, desde los niños hasta los ancianos, entiendan el propósito de la vida, entiendan el propósito que usted da todavía, para que la gente se arrepienta, y también para que entienda el propósito de la iglesia, el propósito de la Biblia, el propósito de la salvación.
Gracias por la iglesia del mundo entero, gracias por mis hermanos ancianos, mis hermanos diáconos, mis hermanos evangelistas, misioneros, predicadores, maestros. Gracias por mis hermanas maestras, por mis hermanas que dan clases a los niños, a las damas, a los adolescentes o jóvenes. Gracias a los convivios, seminarios, campañas evangelísticas. Gracias a todos los programas o temas que hace la iglesia en el mundo entero. Gracias por esta tarde, bendíganos para estudiar su palabra, gracias por este tema de evangelismo personal, gracias por esta emisora, bendígala mucho, fortalézcala mucho Dios y ayúdenos para que así, como muchos hermanos están haciendo ahora la predicación por Windows Live, pues también lo podemos hacer en algún momento a través de este medio para que muchas personas pues puedan allí ser edificadas o puedan verla, porque pues a veces son más los que están en el Facebook que de pronto los que entran a la emisora radial. Gracias por esta tarde, gracias por mis hermanos administradores de la página y gracias porque nos permite poder estar allí para predicar, para edificarnos, para exaltarle, glorificarle. En el nombre de su Hijo Cristo oramos. Ya, muchas gracias. Amén. Vamos a colocar un himno y ya volvemos, hermanos. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios del perdón. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Ok, hermanos, hermanas, muy bienvenidos a este programa de evangelismo personal. Vamos a seguir estudiando el tema de el tacto, el tema en el cual nos enseña la palabra de Dios, nos enseña Cristo, nos enseña la misma palabra que estamos estudiando, la forma de cómo ir a transmitir, cómo ir a comunicar a las personas, a nuestros amigos, compañeros de estudio, compañeros de trabajo, vecinos, a nuestros amigos que están en una secta, en una iglesia que el hombre ha edificado. Cómo poder transmitirle el evangelio, cómo poder transmitirle el plan de salvación, cómo poder transmitirle el tema de la iglesia, cómo poder transmitirle algunos temas del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cómo guiarles con el conocimiento de Dios, con la sabiduría que Dios nos da, para que podamos enseñarle y pues más que todo mostrarles en la Biblia, porque es más que todo que se le muestra en la Biblia a las personas cómo ser salva. Entonces vamos a estar mirando un poco más del tacto para que vayamos culminando con este tema, para que sigamos con otro tema bien interesante que se nos habla en el momento de ir a evangelizar, y es como una propuesta que les quiero lanzar, como una invitación. Este es un tema que un hermano estadounidense llegó acá a Colombia cuando estaba estudiando en la escuela bíblica y nos enseñó un tema de preguntas abiertas y preguntas cerradas. Y quiero tratar este tema porque muchas veces cuando vamos a evangelizar podemos utilizar algunas preguntas que pueden servir para que las personas conocer la necesidad de la persona, pero también para que la persona pueda abrir esa puerta y poder predicarle el evangelio. Entonces vamos a mirar después de este tema
ese tema de preguntas abiertas y preguntas cerradas. Por el momento vamos a seguir con el tema del tacto. Cuando se dirige la palabra a un auditorio, vamos a mirar ahora el punto de un auditorio, o cuando estamos en un auditorio, puede ser cuando usted esté en un parque, puede ser cuando vamos a alguna parte donde hay un espacio grande y que podemos allí predicar. Yo he visto por videos algunos hermanos que lo han hecho en algún parque, o que lo han hecho en un bus, en un medio de transporte, que lo han hecho en varias partes abiertas, en un lugar como una plaza de mercado. Entonces, cuando vayamos a esa parte, a un auditorio, o también cuando lo hacemos al medio de la predicación, porque también hay hermanos, por ejemplo, que me han aconsejado mucho, y pues en el proceso del aprendizaje de la palabra hay muchos hermanos que me han aconsejado que es bueno cuando uno dé una predicación, que siempre lanzar la invitación de el plan de salvación, de que la persona, si quiere obedecer, es bueno hacerlo. Entonces, cuando nos dirigimos o cuando dirige la palabra en un auditorio, los que hablan desde la plataforma también deben tener tacto, hay que tener tacto. El auditorio se compone de personas de diferentes antecedentes y circunstancias. Cada una se halla en una etapa distinta de desarrollo espiritual. Algunas quizás asistan al salón o existan allí alrededor o a la iglesia o la congregación por primera vez. Otras tal vez estén pasando por momentos difíciles que el orador desconoce, que puede ayudarle a no ofender a los presentes. Usted y yo podemos ayudarle. Cuando no estamos allí ofendiendo. Muchas veces cuando se habla, uno puede utilizar ejemplos o ilustraciones, pero es bien importante tener en cuenta, tener mucho tacto, porque cuando se va a evangelizar en un parque, en un bus, siempre va a haber uno o dos o muchos católicos. Siempre va a haber una persona que sea católica o que sea de una iglesia que no es la de Cristo. Y cuando lanzamos, por ejemplo, de que es que los católicos están errados o es que los católicos se van a condenar o cosas así, allí lo que estamos haciendo puede ser cerrar una puerta. Lo que debemos de hacer es como enseñarle. Yo siempre digo, mis amigos católicos, y yo siempre trato de mirar la forma de guiarles, o por ejemplo preguntarles con el tema de preguntas abiertas. Por ejemplo, les pregunto que cómo llegaron a conocer la iglesia por primera vez o por qué están en la iglesia católica, y ellos me comentan, bueno, por mis padres o por mis abuelos, y comienzan desde por allí. Pero lo importante es no ofender cuando estemos allí predicando, porque yo he escuchado a veces hermanos cristianos, pero también personas sectarias, cuando están predicando en un parque, cuando están haciéndolo a través de un megáfono, ellos utilizan, por ejemplo, de que los católicos, de que los que están en una iglesia protestante o una iglesia diferente a la de ellos, entonces son personas que están erradas, que están siendo engañadas, son personas que están obedeciendo a hombres, son personas, y recuerden de que estas personas allí también tienen un interés o tienen, por ejemplo, un respeto por su predicador, un respeto por el que les está enseñando. Entonces es bueno que cuando estemos hablando, vayamos a hablar, necesitamos tener tacto, necesitamos, por ejemplo, de que donde se vaya a hablar, entonces no es necesariamente decir que los católicos estén errados. Sabemos que están errados, pero no necesariamente lanzar esa expresión, sino también lanzar otra forma. Por ejemplo, el cómo guiarles, el cómo enseñarles. No decir de que están errados, sino decirles de que le podemos guiar, de que podemos enseñar, como dice la palabra de Dios, cómo fue edificada la iglesia. No decirles meramente que los católicos están errados, porque a veces, hermanos, cuando se hablan de la historia por ejemplo, del bautismo, o la historia, por ejemplo, de lo que es María, o de la historia cuando es la misma iglesia, ustedes dicen siempre, como desde pequeños, yo no sé si a ustedes les ha tocado, pero yo desde pequeño yo fui bautizado en la iglesia católica porque fue la primera religión, digámosle, que llegó acá a Colombia, y pues seguro que en muchas partes del mundo también llegó. Pero entonces es importante de que como cristianos sepamos cómo hablar, de no lanzar esas expresiones, porque lo que estamos haciendo así, una vez, como les decía, yo estaba entregando literatura
y me acerqué a una parte, a una señora, donde le comenté, le dije, bueno, qué flores tan bonitas, qué jardín tan bonito. Ya le comenté alguna vez este ejemplo, pero quiero volver a comentar por algo. Le decía, qué flores tan bonitas, qué jardín tan hermoso. Se ve que lo cuida bastante, se ve que tiene su esfuerzo para dedicarle su tiempo. Gracias al Señor que da la oportunidad que usted pueda hacerlo. Y ella me comenzó a hablar, sí, gracias al Señor. Y bueno, y le di un folletico y comencé a hablar con ella. Pero entonces ella me dijo, a mí me gustaría ir a la congregación, pero no me gustaría que hicieran algo que una vez estuve en una congregación, ella me dijo que estuvo en una iglesia y que esa vez cuando ella fue, en todo el tiempo hablaron más de la iglesia católica, que es que la iglesia católica está errada, que es que los católicos están siendo engañados, que están siendo guiados por un sacerdote que ni siquiera está en la palabra, en la Biblia no los llaman sacerdotes a ellos y esto y lo otro. Y me dice esta señora que en todo el tiempo que se estuvo allí hablando este señor de los mal de los católicos, dijo que ella se sintió tan mal que le dijo que se paró. Dice que ella alzó la mano y le dijo, por favor, respéteme, que yo soy católica, respéteme por favor, y que se fue del lugar, se salió del recinto. Entonces es importante cuando uno va a hablar, cómo hablar, no lanzar esas expresiones, sino también tener tacto cuando se está enseñando, por ejemplo, el tema del evangelio. Cuando se va a enseñar, porque también hay personas, como hemos dicho antes, son diferentes mentes, son diferentes opiniones y uno lo que tiene que hacer es actuar con mucho tacto. Por ejemplo, el orador tiene que darse a entender a un niño como un anciano, como alguien que es un ingeniero o un político, así como alguien que es un analfabeta. Igualmente, tiene que hacerlo, pero hay que hacerlo con expresiones de que la persona comprenda, expresiones de que la persona entonces pueda cambiar. Muchas veces, como lo decíamos en la clase de El sembrador salió a sembrar, que una vez un hermano hablaba con un muchacho y ese muchacho hablaba mucho de la Biblia, pero él decía que él no quería ser de alguna religión y entonces el hermano le decía, ok, muy bien, te admiro porque has leído la Biblia, te admiro porque conoces de Dios. Lo que te falta es obedecer. Y él decía, el muchacho reconocía, sí, yo reconozco que debo obedecer, pero es que no lo hago porque mire tantas iglesias y el engaño. Entonces, él no se puso a hablar el hermano en sí de las iglesias que engañan y no engañan. O él no le habló acerca de que, esta iglesia donde yo estoy es la verdadera y la tuya la falsa. Sino que el hermano actuó con mucho tacto y le dijo, ok, veo que estás muy interesado en la Biblia, veo que conoces de la Biblia. ¿Qué tal si comenzamos a conocer, qué tal si comenzamos en ese viaje o en ese paseo de conocer la Biblia y por ejemplo de conocer cómo ella te puede cambiar a ti? Solamente le dijo cambiar, no le dijo del tema de la iglesia, no le habló acerca del engaño ni nada, solamente le dijo cómo te puede cambiar a ti, cómo nos puede ayudar la Biblia. Y es bien importante porque la gente sabe que la Biblia les ayuda, aún los drogadictos, las personas más malas reconocen que la Biblia les puede ayudar, entonces uno puede comenzar desde allí. Quiero que vayamos a mirar un texto y podemos mirar la armonía con el consejo del apóstol Pablo a Tito. Propóngase no hablar perjudicialmente de nadie, ser razonable y desplegar toda apacibilidad para con todos los hombres. Vamos a mirar en Tito, capítulo 3, versículo 2. Tito, capítulo 3, verso 2. Dice la Biblia en Tito, en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 2, dice la Biblia, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Miren lo que dice ahí, el versículo 1 está hablando. Recuérdenles que se sujeten a los gobernadores y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Les está hablando el apóstol Pablo, comienza a hablar acerca de las autoridades acá terrenales, de las autoridades gubernamentales, de las leyes de este mundo. Pero también les está diciendo que estén dispuestos a toda buena obra. El apóstol Pablo también lo dijo en el capítulo 13 de Romanos. Pero dice que a nadie difamen. Esa palabra es bien interesante. Esa palabra difamar es como sacar algo bueno, algo que está bueno, y ser manchado. Difamar es colocar una imagen muy bonita, ponerle esa imagen bonita algo para que no sea tan bonita. Sería como difamar. Es como tergiversar o cambiar lo bueno. Como dice la misma palabra de Dios acá
en este mismo libro, en el capítulo 2, en el versículo 7, dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ese versículo conecta mucho con ese versículo 2, donde dice que a nadie difamen, o sea, por el testimonio, por lo que digamos, la forma de hablar, que no sean pendencieros, que no seamos pendencieros, peleoneros, sino amables. Esa palabra amable tiene que ver desde la parte de cómo mirar, de cómo escuchar, de cómo hablar y de cómo actuar. Mostrando toda mansedumbre. Mire, esa palabra mansedumbre es aquella misma palabra que utilizó Jesucristo en la parábola de las bienaventuranzas, que la estamos mirando los días lunes y miércoles, donde dice mostrando toda mansedumbre. Mansedumbre es aquella persona o es aquella ovejita que se deja llevar por el pastor. Eso es mansedumbre, ser manso. No es ser aquella persona que se sale de allí del corral, que se va como un hermano que decía de cabras montes o cabras, él decía una frase como así, cabras brinconas, lo decía el hermano, que eran como cabras brinconas y que no se dejaban guiar o que no se dejan guiar. En algunos hermanos, en algunas personas que no quieren practicar la Biblia. Pero dice mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Todos los hombres. Tanto personas que son cristianas como no cristianos. Tanto personas que son personas teólogas, personas que son conferencistas, personas que tienen mucho conocimiento. Pero en el tema del tacto es bien importante porque de la manera que usted y yo hablemos, entonces vamos a ganar personas. Un hermano que ahora, gracias al Señor, en la emisora radial, está mandando sus audios, está mandando allí los estudios de obreros. El hermano Larry White dice en uno de sus estudios de evangelismo personal de que de la forma que usted vaya a una persona, de la forma que usted llegue a esta persona, hable con esta persona, usted abre la puerta para que él entre a usted y usted le enseñe lo que usted tenga de Cristo, lo que tenga que mostrarle de Cristo, o usted cierra la puerta para que esa persona diga: no quiero saber de la iglesia, no quiero saber de Dios, no quiero saber de cómo salvarme. El hermano dice en su tema, y es un tema muy interesante que seguro, pues no sé si el hermano lo irá a compartir allí en esa clase de obreros cristianos, clases allí que los hermanos extienden en la mañana, y gracias al Señor el hermano le dio la oportunidad al hermano María José Mendieta que pusiera sus audios. Este hermano es muy sabio, es un hermano del cual yo también he escuchado muchos audios de él y que le aconseja muy bien a uno con la palabra del Señor. Entonces es bien importante que con armonía no podamos, que usted y yo no vayamos allí a hablar más de las personas. No imite al mundo usando términos que degradan a gente de otra raza, grupo lingüístico o nacionalidad. No utilicemos palabras que degradan a otra gente. A veces se utilizan eso. Por ejemplo, el grupo de los mormones, ellos utilizan palabras como despectivas para hablar de las personas de color y dicen de que estas personas de color no se van a salvar. O hablan, por ejemplo, cuando es una persona pequeña, que es enana, o una persona de color negro, o cuando también en otras sectas hablan que una persona que le falta un brazo o le falta un pie no puede predicar, no es apto para predicar según ellos. Entonces allí se está allí mostrando, degradando a las personas por ser de otra raza o un grupo lingüístico. También he dicho de que es bien importante si usted llega a la oportunidad o tiene la oportunidad, el privilegio de ir a otro país a predicar el evangelio, es bueno que investigue antes las palabras que utilizamos normalmente. Por ejemplo, acá en Colombia utilizamos palabras que en otro país pueden sonar despectivas o pueden sonar vulgares o pueden degradar o no pueden sonar muy buenas en otro país. Entonces es bueno que cuando usted vaya a predicar también, o por ejemplo en su país llegan muchas personas de otros países, investigar bien, por ejemplo, cuando vaya a hablar, mirar de esta persona, que si es una persona de Chile, una persona argentina, de otro país,
También utilizar palabras que para ellos no sean vulgares o que no suenen para ellos feo, porque si no, entonces también vamos a cerrar la puerta. Entonces, allí lo que hay que utilizar es el tacto, y como lo he dicho en las clases, o lo utilicé mucho en la clase de El sembrador sale a sembrar, es primeramente ver, segundo escuchar y tercero hablar. Siempre voy a tener eso en cuenta para que usted y yo lo hagamos cuando vamos a evangelizar. Primero, ver dónde ir a predicar. Segundo, escuchar. Es muy bueno escuchar para saber qué se va a decir. Y tercero, hablar, que sería allí esa parte tercera. Entonces, hay que pensar en eso, hay que tener cuidado cuando vayamos allí a predicar, de no ofender a nadie, de tener respeto por todas esas personas. Vamos a mirar un texto que hay por acá en Apocalipsis 7. Vamos a mirar Apocalipsis 7, versículo 9 y 10. Apocalipsis 7, 9 y 10. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, versículo 10 nos dice algo bien interesante. Dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Según lo que nos muestra el texto acá, nos está mostrando de que allí no hay distinción, no hay acepción de personas, como lo dice también el apóstol Pedro, también lo dice Jesucristo, y lo que dice es que de todos los pueblos, de todas las tribus, y recordando también el texto de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, no solamente a un pueblo o un país, sino a todo el mundo, ¿cierto? Entonces es bien importante de tener tacto, de saber cómo hablar y de no lanzar esas expresiones, como le dijimos al principio, para no ofender o cerrar las puertas. Exponga con franqueza o expongamos con franqueza los requisitos divinos y expliquemos por qué es de sabios ponerlos por obra. Es bien importante explicar los requisitos, por ejemplo, ir a las personas y explicarles, por ejemplo, qué es lo que Dios ha dejado en el Nuevo Testamento para que la persona pueda ser salva, para que la persona tenga el cambio en su vida, porque mucha gente quiere cambiar su vida, mucha gente quiere tener reposo en su alma, mucha gente quiere que en su familia haya paz, donde hay tanta delincuencia o rebeldía, o que la familia mantiene discutiendo. Ellos quieren escuchar la forma de cómo solucionar eso. Entonces es bueno hablarles de esas necesidades, de cómo solucionarlas a través de la palabra de Dios. Solamente con sabiduría, explicarla para que ellos lo pongan por obra. Pero no haga comentarios denigrantes sobre los que aún no están andando de lleno en Jesucristo o en los caminos de Dios. No diga, por ejemplo, o no lancemos las expresiones como a veces yo he escuchado, es que tú como no estás caminando, o por ejemplo tú, lo que estás haciendo te va a llevar al infierno. De principio, comenzando a estudiar con una persona, no es bueno hacer esto. Ya cuando uno lleva varios estudios con la persona, le toca decir esto, es cuando la persona al final pues no quiere obedecer. Pero hay que saberlo decir muy sabiamente. Pero cuando al principio uno va a evangelizar y le dice a las personas, es que si no te arrepientes te vas a condenar. Y es que muchas personas lo hacen por miedo, por temor, o muchas personas lo quieren es irse para escuchar en otras partes que sí le dicen de que allí el Señor los ama o que pueden ayudarle de otra manera. De lo cierto es no hacer esos comentarios denigrantes, sino, o por ejemplo una persona que no está andando de lleno. Por ejemplo, un hermano decía una vez, un hermano que hace muchos videos por el Facebook, se llama Garner Hall, creo que es estadounidense, Garner Hall, y hace videos con Jerry o Fari, algo así. Jerry, son estadounidenses, y una vez el hermano decía de que le llegó un joven, él como que da consejería a los jóvenes, dice que él tenía como un grupo de jóvenes, y este joven llegó muy triste donde él, y le decía le decía como: pastor, lo que pasa es que estoy muy triste, porque es que donde yo estoy, no tengo todavía el don de lenguas y no puedo ser salvo.
Bueno, él le dijo, bueno, ¿y por qué dices eso? No, es que el pastor allí donde yo estoy, en la iglesia pentecostal o en estas iglesias, me dicen que es que yo para poder ser salvo necesito hablar en lenguas y estoy muy triste porque todavía no hablo en lenguas. Entonces dice el hermano que él le aconsejó, que él comenzó con la palabra de Dios a mostrarle el tema de las lenguas, que él no le dijo, bueno, tú no te vas a salvar, o por ejemplo, tú no te vas a, o tú estás haciendo mal, o tú allá donde tú estás te vas a condenar, o esa iglesia donde tú estás está mala, está errada, no, sino que él miró, bueno, vamos a estudiar el tema de la lengua, saber por qué, si estás triste, a ver si es verdad que el Señor pide esto para que seamos salvos. Él comenzó a estudiar con este joven y el joven después dice el hermano de que él le dio este consejo y él se sintió mejor. Entonces, es bien importante la forma de cómo se habla también. Y es bien importante también, entonces, no hacer esos comentarios denigrantes sobre los que no están andando de lleno en los caminos de Dios. Por el contrario, anime a todos a percibir cuál es la voluntad de Dios y hacer lo que le agrada. Es importante mostrarle a las personas lo que Dios quiere. Por ejemplo, hay un hermano acá donde yo predico, acá donde yo me reúno, un hermano que es venezolano, y el hermano siempre que va a predicar la palabra, él utiliza los ejemplos del Antiguo Testamento, utiliza, por ejemplo, ejemplos donde las personas, pues, todo lo que estaban haciendo, lo estaban haciendo mal, siempre lo que ellos hacían era de mal en peor, y entonces él les enseña o él les muestra a través de estos ejemplos, de estas personas, de que siempre había un consejo para que ellos cambiasen y que después de que ellos practicaban los consejos, pues ellos eran mejores personas o agradaban al Señor. Y entonces él comienza desde allí, después lo lleva en el Nuevo Testamento a que conozcan, por ejemplo, cómo les puede cambiar a ellos la vida. Y de esta manera, pues las personas les agrada. Yo cuando voy a estudiar con una persona, este siervo, comienzo, por ejemplo, llegando a la parte donde esa persona está, miro, siempre me gusta mirar alrededor si es una persona que está vendiendo, trato de entrar por ese lado, de preguntarle, por ejemplo, cómo están sus ventas, de preguntarle cómo está como persona, después le comento acerca de cuando se le está predicando, al menos cuando le estoy llegando por primera vez, de que sí que piensa de Dios, de que si ha llegado a leer alguna vez la Biblia. La persona me dice, bueno, un poquito, a veces lo hago en la semana, no soy muy lector de la Biblia. Entonces yo le digo, bueno, ¿qué tal si comenzamos a leer la Biblia para que miremos la forma de cómo Dios quiere que los hombres se salven? Cómo es que Dios quiere que vayamos al cielo, porque pues Él dice que no quiere que ninguno se pierda. Entonces la persona, bueno, comienza como a hablar, bueno, lo que pasa es que yo he hecho estas cosas como malas, entonces, bueno, ya por ahí, por ese lado, comenzamos a hablar, la persona comienza como a abrir la puerta, y pues al momento que uno piensa, esa persona, uno habla hasta con una persona allí, por ahí media hora, una hora, y pues nunca se llegó a tocar en sí el tema de lo que es profundidad del tema del evangelio, pero sí se le llegó a dar la enseñanza de lo que la persona debe hacer para que sea salva. Se le da el volantico, también se le da la invitación para que se le lleve los estudios al hogar, y pues lo que la persona aprecia es allí ese consejo, aprecia lo que uno le pudo decir acerca del evangelio. Hay algunos hermanos que dicen, bueno, es que cuando yo voy a darle estudio a una persona, o al menos cuando yo he salido con algunos hermanos, hay diferentes formas que los hermanos tienen de evangelizar. Hay unos hermanos de los que yo he visto que ellos salen a evangelizar y quieren de una vez darles el evangelio completo a la persona y quieren de una vez llevarla a bautizar a la persona. Y lo cierto es que yo prefiero más, según lo que nos dice la Biblia, eso hay que llevarlo, eso hay que hacerlo, pero yo prefiero más estudiar con la persona, escuchar a la persona y ayudar a esa persona de la forma más correcta, porque muchas veces lo que se hace es que la persona se vaya o que la persona se llene o llenarla a uno mucho de lo que de pronto ha escuchado de la Biblia o de lo que a veces la persona le han enseñado en casa,
o ha escuchado por la internet acerca de la Biblia. Pero siempre me gusta más como de poder conocer a la persona y de ser amigos con la persona, que es como esa forma. De pronto no debe ser la mejor forma que yo lo hago, pero como lo voy haciendo, voy aprendiendo y pues el Señor me sigue ayudando en cuanto a esto. No estoy diciendo de que eso de esa manera se debe hacer, que ustedes lo deban de hacer. Pero lo que sí me gustaría, o lo que sí la Biblia nos está enseñando, es que podamos utilizar el tacto, porque muchas veces cuando se sale a evangelizar, he visto algunos hermanos que lo que hacen más es contender cuando se encuentran a un pentecostal o un testigo de Jehová, y lo que hacen es allí contender el uno y el otro. Lo que yo he hecho más bien es escuchar a la persona qué es lo que está enseñando, muchas veces lo he dicho, y después con lo que yo escribo de lo que él me dice, entonces yo le hablo acerca del evangelio, por ejemplo, qué es lo que Jesucristo nos manda a hacer para la salvación, porque pues las personas cuando se encuentran un testigo siempre le están hablando acerca a uno de lo que es los 144,000 o de que vamos a estar acá en la tierra y cosas así. Yo no les hablo de esos temas, yo solamente les digo, bueno, ¿y qué pasaría si usted o yo muriéramos en este momento y de pronto la persona no tuviera el tiempo de conocer todo lo que ustedes hablan? Porque les digo, bueno, ¿cuánto tiempo tienen para conocer eso? Al menos, ¿cuánto tiempo tienen ustedes para llegar a los 144,000? Y ellos me dicen, bueno, tenemos que hacer esto, lo otro, tenemos que predicar y muchas cosas. Entonces, pues yo le digo, bueno, ¿y qué tal si Jesucristo viene hoy y usted no ha podido ingresar a los 144,000? O qué tal, por ejemplo, si Jesucristo viene y, por ejemplo, tú no has sido bautizado, o por ejemplo, no te has arrepentido, o por ejemplo, lo que nos dice la Biblia, tú no eres cristiano. Y entonces ya la gente como que piensa a analizar, ya, y comienzan a veces a conversar con uno. Hay personas que como son tan arraigadas en esa secta, pues entonces a veces lo que hace es no decir nada, sino irse. Otras personas hablan con uno y pues a veces quedan hasta con uno, porque yo a veces me las he encontrado. Una vez por acá en un barrio que se llama Aranjuez, yendo a evangelizar varias veces, me encontraba una persona de una iglesia, creo que es Movimiento Misionero Mundial, es como un predicador, y siempre que me lo encontraba, él quería hablar conmigo acerca del evangelio, y hablábamos acerca de lo que él pues habla de esos temas, y usted me decía, bueno, hermano Carlos, ¿usted qué piensa de este tema? Y yo le hablaba acerca del tema o según lo que nos dice la Biblia, y pues la persona decía, sí, eso me dice la Biblia, pero es que mírelo también esto, porque él también me habla mucho de la parte secular, de la parte de los libros, y yo le hablaba, pues bueno, pero esos libros son muy interesantes, son muy buenos, y seguro que la persona que lo escribió es muy inteligente, y seguro que si utilizó algo de la Biblia es porque cree en Dios o porque cree en la Biblia, pero no necesariamente lo que dice esa persona es correcta. Porque si se sale del molde de la Biblia, pues ya es un pensamiento y no es una escritura o no es la revelación de Dios. Y entonces me dice, usted tiene la razón, pero es que mire que también tiene Biblia y esto y lo otro. En fin, muchas veces hablamos con esta persona, con este personaje, y pues aunque él se siguió allí, al menos se logró como una amistad allí de que se pudiera al menos compartir varias veces el evangelio. En 1 Tesalonicenses 4, 1 al 12, quiero que vayamos a leer ese texto también. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 al 12. Voy a leerlo recorrido porque es bastante interesante, pero que usted lo pueda leer en la casa más detenidamente. Y si tiene preguntas después de él, lo haga allí en el Facebook, podemos mirar eso. Entonces, 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 12 dice: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, hacia un des más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor,
no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Es bien importante. Temple las palabras de consejo siendo afectuoso y sincero. Por su modo de hablar y tono de voz comunique el cariño fraternal que debemos tenernos los unos a los otros. Primera de Pedro 3:8. Vamos a mirar Primera de Pedro 3:8, donde nos dice la Biblia también. Primera de Pedro 3:8 dice la Biblia: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Lo cierto es que como seres humanos y como aún más como cristianos, usted y yo debemos amar a todos. Algunas personas de algunas sectas, cuando la persona no acepta su conocimiento, no acepta la enseñanza que le está dando, son personas que no hablan nuevamente, que no gustan ayudar, que no gustan allí nuevamente hablar con las personas. Y lo cierto es que en la forma del tacto, aun cuando las personas que son nuestros amigos católicos, nuestros amigos testigos de Jehová, presbiterianos, mormones, de cualquier secta, siempre deben de ser nuestros amigos, porque cuando tenemos la oportunidad de ser amigos, entonces hay la oportunidad de enseñarles el Evangelio. Si la persona no quiere recibir el Evangelio, si la persona no quiere obedecer el Evangelio, al menos que tenga la amistad o nuestra amistad o que seamos amigos de esa persona. No en hacer lo que la persona nos está diciendo o piensa o está influenciando, porque ustedes dice el hermano, me pueden decir, bueno hermana, pero la Biblia dice que no seamos amigos del mundo, o algunos querrán interpretar ese versículo de esa manera. Y lo cierto es que, como decíamos ahorita, somos nosotros la puerta por la cual cualquier persona, sea amigo, vecino, familiar, puede ingresar a la salvación. No por lo que usted y yo digamos según nuestro pensamiento, no por lo que usted y yo queramos decirle como autoridad, sino porque en usted y en mí está la palabra de Dios, en usted y en mí están los mandamientos de Dios. Y por eso somos puertas abiertas para que la persona ingrese y pueda ser salva. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Es tener esa amistad, aunque la persona no quiera obedecer, al menos que ellos sepan. Por ejemplo, yo tengo una persona, un amigo, que siempre que lo veo le aprovecho para hablarle del Evangelio y me dice, bueno, pero es que tú siempre quieres hablarme del Evangelio, tú siempre quieres invitarme a la iglesia. Yo le digo, bueno, porque es que siempre lo voy a hacer hasta que el día que me muera. Cierto, gracias al Señor estoy perseverando. Pues uno llegaría de pronto alguna vez, uno no sabe que de pronto por las cosas de la carne, por el pecado uno se vaya al mundo, pero uno mismo, gracias al Señor, está perseverando y siendo fiel, y pues pido oración mucho para que sigamos fieles. Y estos amigos o estas amigas, sean católicas, sean presbiterianas o hasta sean personas del mundo, siempre vamos a seguir invitándoles, porque hay amigos, al menos cuando compañeros de estudio, que siempre cuando tengo la oportunidad de hablarles por internet o por el Facebook, siempre les digo, bueno, ¿cuándo vamos a estudiar la palabra de Dios? Y lo que me dicen, no, pero es que tú me invitas siempre a estudiar la palabra de Dios. ¿Qué tal si salimos a parrandear o a bailar o salgamos a tomarnos unos tragos? Y yo les digo, no, porque es que yo ya no soy del mundo, yo soy cristiano, yo no hago eso ya. Entonces dice, ya, bueno. Hay gente que me dice, bueno, en otro momento, dice muchas gracias. Pero hay personas que me dicen, no, mejor no, tú siempre me invitas a estudiar la palabra. Y bueno, aunque uno va a sonar a veces de una forma que la gente no le va a gustar, uno tiene que saber también decir estas cosas, decirle a las personas, invitarlos a estudiar la palabra de Dios. A veces
cuando me hablan, también están en problemas o dificultades, entonces yo les aconsejo, pero con la palabra de Dios. No les digo, bueno, es que mira que porque no has obedecido a la palabra te está yendo mal, no. Solamente les digo, bueno, ¿qué tal si miramos con la Biblia cómo puede el Señor ayudarte? De esa manera podemos ayudar. Entonces, ¿cómo lograr esto? Convencerse con la gente en vez de sermonearla. Convencer la gente, a hacernos amigos de la gente. Tener tacto en vez de sermonearla. Cuando en las casas, yo no sé, por padres o por ser madres, los papás y las mamás muchas veces en su forma de disciplinar, en su forma de aconsejar a los hijos, muchas veces los hijos y las hijas dicen de que están sermoneándolos o que les están echando cantaleta. Acá en Colombia utilizamos la palabra cantaleta, que es sermonear o que es, por ejemplo, hablarles de la disciplina o hablarles de lo malo que están haciendo muchas veces. Y lo cierto es que a veces esas personas o esos jóvenes van a que les aconsejen o a contarles malas cosas personales a los amigos y a las amigas que no son, digámosle, personas tan confiables para que les ayuden, porque a veces los padres o las madres pues no son como personas que escuchan, sino que son personas que antes de escuchar lo que están es sermoneando o lo que están es disciplinando, y si es necesaria la disciplina, si es necesaria el consejo para que cambien, pero es importante escuchar. Y siempre voy a decirlo, hermanos y hermanas, es bueno escuchar. Debemos utilizar más el oído para escuchar y después para hablar. Eso fue lo que Jesucristo hizo. Porque dice la palabra de Dios cuando le dice a los fariseos, allá en el capítulo 23, les dice acerca de hipócritas. ¿Por qué les está hablando de eso? Porque él había visto por mucho tiempo lo que ellos están haciendo. Pero cuando llegan personas que son allí malas, pecadoras, que son prostitutas, les enseñas el evangelio. No les dices que ustedes son prostitutas, ustedes son pecadores. No les dice eso, sino que él vas a predicarles el evangelio. Entonces lo que vas a hacer esto, primeramente escucha y segundo habla, que es lo que hemos visto, ¿cierto? Lo que hemos dicho, recuerde, ver, escuchar y hablar. Entonces es mejor conversar con las personas. Hemos dicho, por ejemplo, si usted llega a alguna parte, observemos alrededor qué está haciendo la persona para que comencemos desde allí y podamos ser amigos de esa persona. Reflexionar sobre la impresión que causará a esa persona o a su interlocutor lo que piensa decirle. Hay que reflexionar sobre la impresión que va a tomar la persona. A veces la persona, o muchas veces la persona no quiere escuchar la verdad de Dios. Muchas veces no quiere escuchar de que lo que está haciendo malo le perjudica para su vida. Pero uno tiene que decirle a esa persona que lo que está haciendo le perjudica no solamente a su vida, sino también a las personas que están a su alrededor, sino también a sus familiares. Hay que también saber reflexionar, pero también saber decirle a la persona de una buena forma para que la persona cambie. Muchas veces, hermanos, y también lo he hecho, muchas veces lo que yo hago cuando se va a tocar el tema del cambio para ellos, yo me he puesto como ejemplo. Algunos hermanos lo han hecho. Bueno, yo primero era así. Yo primero era muy católico, yo primero era muy pecador, por ejemplo, era o vulgar, dependiendo del tema que esté la persona, o si la persona está fumando o diciendo palabras. Bueno, yo antes utilizaba eso. Y lo cierto es que el Señor, gracias a la palabra, me ayuda a cambiar. Puede uno utilizarse como uno como ejemplo para que la persona entonces mire y reflexione de que también se puede cambiar, porque a veces se ha escuchado, no, es que es muy difícil. Antes de mencionar algo, piensen si es el momento adecuado. Recuerde lo que decíamos ahorita. Antes de que usted y yo hablemos, pensemos si es el momento adecuado, porque en ese momento puede ser de que esa persona tenga un problema en la familia, tenga un problema de salud que no sabemos, no tenga trabajo y muchas cosas pueden estar pasando por su mente. Entonces es bueno siempre, como lo he dicho, preguntar cómo se puede ayudar. Si vemos a alguien que esté muy triste, si vemos a alguien, una hermana
que trabaja como en el avión. No me acuerdo cómo se llama el oficio o la profesión. Creo que es azafata. Una hermana que es azafata. Ella dice que una vez que en su trabajo que estaba haciendo en el avión, ella vio una señora que estaba llorando mucho. Una señora que estaba muy triste. Y entonces vio que a su alrededor nadie hacía nada. Ella llegó y le dijo, bueno señora, ¿en qué puedo ayudarle? Coménteme. Ella como que se acercó, la señora como que vio confianza de esta hermana. La hermana se llama Marcela. Esta noticia fue puesta hasta por un periódico acá colombiano, acá de Antioquia, porque fue algo muy bueno, fue algo muy reconocido por la empresa de avión, que esta hermana hizo algo muy bueno, en que esta señora tenía un problema de salud, un problema en lo cual ella tenía mucha tristeza en ese momento, y lo que hizo la hermana fue aconsejarla, le habló desde la Biblia hasta lo que ella tenía, y pues esta señora quedó muy bien, felicitó a esta persona, y hasta la misma señora fue y hizo esta publicación en el periódico, y pues así nos dimos cuenta nosotros acerca de esta historia que la hermana hizo, y pues seguro que muchos hermanos también han pasado por esto, pero es bueno también preguntar a una persona cuando esté así, cómo ayudarte, cómo te puedo ayudar. Vamos a terminar acá con otros dos subpuntos para que terminemos por ahí. Entonces, es importante también considerar, o cuando sea posible, hablemos con sinceridad. Siempre es bueno hablar con sinceridad. No reaccione exageradamente cuando le presenten objeciones. No reaccionemos exageradamente. Cuando presenten objeciones, recuerden, escuchemos y miramos cómo podemos ayudar a esas personas. No tenga pretensiones de superioridad moral ni juzgue a los demás. Ya hemos hablado un poco acerca de esto en las clases pasadas, pero es bien importante. Vamos a mirar unos ejemplos, que esto lo iremos a ver la clase siguiente, y vamos a ir terminando. Faltan por ahí unas 2 clases más de esto y terminamos con este tema del tacto. Bendiciones hermanos, feliz tarde, espero que hayamos sido edificados con la palabra de Dios, podamos utilizar estos consejos que la Biblia nos dice, o que podemos utilizar para nosotros mismos, porque hemos hablado de textos de los cuales nos enseñan de cómo tener tacto, de cómo entablar una buena amistad, de cómo mostrar amor los unos por los otros, desde los que son hermanos en Cristo hasta los que no son, y que así podemos tener una amistad, podemos traspasar esa barrera de que aunque usted no es cristiano o no sea cristiana, puede ser mi amiga, y que yo puedo transmitirle ayuda, que puedo transmitirle esos frutos del Espíritu Santo para que esa persona más adelante sea salva. Vamos a orar. Si tiene alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario, por favor colóquelo en el blog o colóquelo en mi Facebook, Carlos Andrés Mejía Avendaño. Si hay algo que se dijo, si no se entendió también, colóquelo allí. Vamos a orar, vamos a terminar por esta tarde. Dios les bendiga, Dios nos guarde, y que el Señor siempre nos ayude a seguir adelante, perseverando, luchando y sembrando esta simiente preciosa que es el Evangelio a todas las personas. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este tiempo, por esta tarde, gracias porque nos permite poder transmitir este mensaje o esta palabra que usted nos enseña a través de la Biblia, que es el tacto, para saber cómo hablar, para saber cómo llegar a las personas cuando estamos en un auditorio, cuando estamos predicando en las calles, cómo saber hablar. Gracias porque su Hijo Cristo nos enseña, porque todos estos textos nos hablan acerca de lo que ellos hicieron, sus discípulos, pues aprendieron de su Hijo Cristo, y nosotros también estamos aprendiendo para hablar. Gracias por nuestros hermanos y hermanas que ingresaron allí. Mensaje de amor para salvación. Bendíganos, fortalezcanos y ayúdenos. En el nombre de su Hijo Cristo le rogamos que nos guíe para saber predicar, para saber evangelizar, pero también saber cómo hablar, para que podamos tener una buena observación, para que podamos escuchar y para que podamos hablar sabiamente. En el nombre de su Hijo Cristo oramos. Ya, muchas gracias. Amén. Feliz tarde hermanos y hermanas, bendiciones, feliz fin de semana, que Dios nos guarde y nos ayude. Estaremos nuevamente, si Dios lo permite y nos da la vida, el próximo lunes de 3 a 4 de la tarde. Bendiciones, feliz tarde, oren mucho por este siervo, para que el Señor me siga utilizando de la mejor manera y para que podamos tener la oportunidad de transmitir por
la aplicación de Windows Live, de Facebook Live, y así poder que muchas más personas lo vean por el Facebook. Bendiciones. Feliz tarde.